Saludos, mi nombre es Marco Nogués y soy profesor de física en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En este video resolveremos un problema planteado por el libro de Física de Giancoli, sexta edición, de la unidad de Trabajo y Energía. Lean el problema con cuidado y revisen si conocen todo el vocabulario. El primer ejercicio es que intenten ver cuáles son los conceptos principales que trabajaremos en este problema. Detengan el video para que ustedes puedan hacer esta revisión. De manera explícita nos están diciendo que se trata un problema alrededor del concepto físico del trabajo. Y nos están hablando también de algunas fuerzas. Al principio las tenemos que ignorar, pero después tenemos que trabajar con un coeficiente efectivo de fricción. Es decir, tenemos que saber algo acerca de las fuerzas y el movimiento. Cuando nos hablan de trabajo mínimo, implícitamente nos están diciendo que tenemos que considerar que el objeto se mueve con velocidad constante. Así que tenemos un problema donde se aplica la primera ley de Newton, la suma de las fuerzas es igual a 0 cuando la velocidad es constante. Y eso nos va a dar una estructura de trabajo para poder encontrar las diferentes fuerzas y poder saber cuál es el trabajo de estas diferentes fuerzas. Por lo tanto, los conceptos principales son trabajo, las leyes de Newton, en especial la primera, que relaciona la suma de las fuerzas con el movimiento. Así que tienen que buscar en los libros o en sus apuntes de física qué saben ustedes acerca de estos conceptos. Para resolver este problema vamos a utilizar la técnica que propone Randall Knight en su libro de física de 4 pasos. Primero, simplificaciones de la situación, lo que le llamamos el modelo, la visualización, resolver y evaluar el resultado. En este caso, tanto el modelo y las simplificaciones trabajan de manera conjunta para tener una buena visualización y recordando que estos son los conceptos que vamos a utilizar y que vamos a tratar de profundizar nuestro entendimiento trabajando con ellos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar el plano inclinado de 9 grados. Yo les aconsejo que ustedes lo hagan exactamente con un transportador para poner un plano inclinado. Entonces aquí tenemos el piso y por otro lado aquí tenemos el plano inclinado cuyo ángulo va a ser de 9 grados. Entonces este primer dibujo nos va a ayudar a visualizar la situación. Podemos considerar que aquí tenemos el automóvil, pero al final de cuentas esto lo tenemos que considerar como una partícula puntual y vamos a ver primero cuáles son las fuerzas que actúan sobre este objeto. Para hacer eso, primero vamos a recordar que las fuerzas representan interacciones donde hay un objeto que es el agente que actúa sobre un objeto que en este caso es el automóvil. Y como vemos, las interacciones son de contacto en el piso. Entonces existen esas interacciones con el piso y además existe una interacción con la tierra. La interacción de la tierra con el automóvil no es otra cosa que el peso. Entonces, a partir de su centro de masa voy a dibujar el peso, que sé que es una fuerza que apunta hacia abajo con tamaño masa por la aceleración de la gravedad. Y en el caso número A me dicen que no hay fricción, entonces solamente tenemos la interacción perpendicular a la superficie, que es la fuerza normal. Por lo tanto tiene que hacer un ángulo de 90 grados. Y aquí no hay fricción. En este caso sabemos que estamos empujando
el automóvil, entonces tiene que haber una fuerza que en este momento consideramos paralela a la superficie y hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, pues aquí se me olvidó dibujar que hay una persona o varias empujando, lo cual nos da una relación más. Entonces este es un primer dibujo que me va a ayudar a hacer mi esquema formal de fuerzas, que es lo que llamamos el diagrama de cuerpo libre. Pero tenemos entonces que hay tres fuerzas que actúan, que corresponden a ciertas interacciones. La fuerza de quien empuja sobre el carro, el peso, que es la interacción de la tierra sobre el carro, y la superficie que actúa de manera perpendicular hacia arriba sobre el carro. Aquí hemos agregado los subíndices que me indican justamente el agente y sobre quién hace la interacción. Aquí tenemos la tierra sobre el carro, la superficie sobre el carro y el hombre sobre el carro. Y escribo esta descripción con un enunciado de las fuerzas. Para hacer el análisis es importante establecer unos ejes de coordenadas. En este caso, cuando hay un plano inclinado, siempre se aconseja que los ejes de coordenadas sean paralelos al plano inclinado y perpendiculares al plano inclinado, de tal manera que las fuerzas de normal y la fuerza que está empujando el hombre van a tener únicamente van a estar únicamente colocadas en estos ejes, lo cual me va a ayudar a simplificar mi resolución del problema algebraica. El peso, en cambio, tiene que descomponerse entre sus componentes a lo largo de este eje y a lo largo del eje X. Y aquí vamos a utilizar la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, que espero que la hayan estudiado, nos dice que cuando la velocidad es constante, o si la velocidad es constante, la suma de las fuerzas es igual a 0. Entonces, esto, para simplificarlo, vamos a considerar qué es lo que pasa con las fuerzas horizontales, las fuerzas a lo largo del eje X y las fuerzas a lo largo del eje Y. En este caso, a la hora de descomponer el peso, ya no vamos a considerar la contribución de este peso, sino vamos a considerar solo las contribuciones a lo largo del eje Y y el eje Z. Es como si de repente decidiéramos borrar esta fuerza y solo considerar las componentes del peso en X, aquí está, y la componente del peso en Y. Entonces, si la suma de las fuerzas es igual a 0, a lo largo del eje Y, estas fuerzas tienen que ser iguales. Entonces, aquí puedo corregir la fuerza de empuje, que tiene que ser igual a la fuerza de la componente del peso en X para que se anule, y la componente del peso en Y tiene que ser igual a la normal. Aquí es muy importante subrayar que el peso no va a ser igual a la normal. En ningún momento nos hablan que eso es algo que se cumple todo el tiempo. En algunos casos lo hace, pero por ejemplo en este caso el tamaño de la fuerza normal es igual a la componente del peso en Y. Entonces esto nos ayuda a entender el problema y ahora sí podemos hacer un diagrama de cuerpo libre más formal. Entonces ahora sí vamos a hacer el diagrama de movimiento con una visualización a escala. Eso quiere decir que cada uno de estos vectores está relacionado con el valor real del vector, y empiezo por trazar los ejes con un ángulo de 9 grados y el vector peso. Este vector peso lo voy a descomponer en sus vectores
en Y y en X. Y como sé que la suma de las fuerzas es igual a 0, entonces la fuerza con que está empujando el hombre tiene que ser del mismo tamaño pero en dirección contraria que la componente del peso en X. Y lo mismo sucede con la fuerza normal. Tiene que ser del mismo tamaño y dirección contraria que la componente del peso en Y. Aquí no he puesto las etiquetas, pónganselo. Este dibujo yo lo hice en GeoGebra. Entonces aquí ya tengo una muy buena visualización del diagrama de cuerpo libre, lo que me va a ayudar a encontrar cuáles son el valor de las fuerzas. Ahora vamos a escribir estos vectores en coordenadas polares. El peso es simplemente el tamaño del peso, que es 950 kilogramos por 9.81. Como es el tamaño, esto es positivo y tiene un ángulo de 261 grados. ¿De dónde sale este ángulo? Pues bien, tenemos que ver cuánto es el ángulo a partir del eje de las X y está marcado con esta curva. Entonces este es un ángulo de 9 grados. Por lo tanto, este ángulo es 90 menos 9 grados, que son 81 grados. Y eso hay que sumarle los 180 grados que ya recorrió aquí. Eso me da en total 261 grados. O más fácilmente son 270 grados menos 9. Aquí aplicamos las relaciones que ya sabemos para transformar de coordenadas polares a cartesianas, es decir, aquí vamos a poner el tamaño del peso por el coseno de 261 grados y el tamaño del peso por el seno de 261 grados. Y este es el resultado, menos 1458 newtons, que corresponde a la componente de este vector, que efectivamente es negativa, y menos 9205 newtons, y que vemos que es muchísimo mayor. Entonces tenemos una manera de corroborar el resultado. Aquí va a ser muy fácil saber el tamaño de la normal, porque simplemente el tamaño de la normal va a ser el negativo de este. Entonces en coordenadas cartesianas es 0,9205 positivo, es decir, representa la componente de este vector, y la fuerza va a ser el positivo del peso en X, que es 1458. Si yo hago la suma componente a componente, el resultado va a ser 0, porque estoy corroborando la primera ley de Newton. Aquí lo que yo les aconsejo es que puedan ustedes sacar formalmente este resultado desarrollando esta relación, que es la más importante del curso de mecánica, porque relacionamos las fuerzas con el movimiento. Así que tenemos que decir que aquí la velocidad es constante. Finalmente, en la última sección del problema, vamos a hacer un diagrama antes y después para ver qué es lo que sucede con el trabajo. Entonces, es muy importante haber estudiado trabajo y saber que esta es la expresión que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con el producto punto de los dos vectores, y que una manera de escribirlo es el tamaño de los vectores por el coseno del ángulo. Entonces, como queremos el trabajo ni mínimo para empujar, se trata de el trabajo realizado por la fuerza del hombre. Y lo que tenemos aquí nos ayuda a expresar la fuerza en coordenadas polares, porque aquí ya tengo el tamaño y el ángulo, y expreso y dibujo el desplazamiento como vector, donde aquí también lo tengo en coordenadas polares. Y nos damos cuenta que la dirección es la misma, es decir, este ángulo mide 0 grados. Entonces nada más va a ser la multiplicación del tamaño de estos dos vectores. Una manera de verificar el resultado va a ser justamente hacer este producto punto utilizando las coordenadas cartesianas. Y aquí es importante recordar que esto lo podemos hacer justamente porque estamos considerando el sistema de coordenadas perpendicular, el Y perpendicular a la superficie y el X paralelo a la superficie,
por lo cual es muy importante hacer